Bienvenido a todos ustedes a un nuevo programa de Curar con Opinión, un programa que ustedes nos vienen siguiendo semanalmente. Hoy vamos a hablar de las enfermedades de las vías urinarias, de todo el sistema urinario. La idea es abordarlos de distintos ángulos, de distintas especialidades, como hacemos todos los días. Distintos especialistas nos acompañan para hablar de esta temática. Quiero presentarlos y comenzamos a hablar de estas enfermedades. Los presento. Nos acompañan en este programa el doctor Víctor Chernobilsky, médico urólogo del Centro de Urología. La licenciada Liliana Nigro, especialista en patologías psicosomáticas y miembro del Consejo de Psicología y Trabajo Social de la Asociación Nefrológica de Buenos Aires. El doctor Salomón Algranati, jefe del Servicio de Nefrología del Hospital Italiano. La doctora María Eugenia Escobar de Fernández, ginecóloga, especialista en ginecología infanto-juvenil y endocrinología ginecológica, integrante de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y autora de Hablemos de Sexo y la Iniciación Sexual. Y la doctora Liliana Rossi, integrante del Consultorio de Patologías del Tracto Genital Inferior del Hospital Durán y secretaria de la Sociedad Argentina de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía. Bueno, un enorme tema, ¿no?, para abordarlo con distintas especialidades que por suerte nos acompañan hoy. ¿Cómo introducimos este tema? ¿Lo clasificamos por órganos, por sistemas? ¿Cómo? Bueno, lo podemos clasificar por órgano y por edad también. Génito urinario abarca toda la vía urinaria, riñón, uréter, vejiga, próstata en el hombre, pene, y eso es la parte urinaria. La parte genital, en el hombre de una manera, en la mujer de otra, y también en las edades. Niños, primera adolescencia, adultos y adultos mayores. Entonces es un tema muy muy grande y está bueno que la mesa sea multidisciplinaria para poder hablar de varias cosas. Empezamos por donde ustedes quieran, si quieren por la infancia. Claro, y esto implica distintas especialidades. Por ejemplo, ¿cuáles son las diferencias así entre un urólogo, un nefrólogo, un ginecólogo para abordar esta temática, ¿no? ¿O trabajan en conjunto? Bueno, en general los nefrólogos nos ocupamos del órgano riñón. En cambio los urólogos se dedican a la vía urinaria, al tracto urinario, y por tanto es una especialidad quirúrgica. Los nefrólogos somos clínicos nefrólogos no operamos en general. Muchas veces mandamos a operar a nuestros pacientes a los urólogos, pero esta es una especialidad clínica, la nefrología. Los ginecólogos, como somos los médicos de atención de la mujer de primera consulta, muchas veces somos el primer escalón en el sistema de salud ante la aparición de algún síntoma genital o urinario. Entonces, muchas veces vemos infecciones urinarias en las distintas etapas de la vida y a lo mejor con un tratamiento, con un diagnóstico es suficiente, o muchas veces trabajando en interdisciplina con los urólogos, con los nefrólogos. Entonces podemos ampliar el marco y mejorar la atención del paciente. ¿Hay un mayor cuidado en el árbol urinario de las mujeres que los hombres, precisamente por la participación de los ginecólogos? Me refiero, ¿es más fácil de descubrir patología urinaria en mujeres que en hombres, sobre todo en infecciones, en este tipo de cosas, o los hombres van al urólogo? Los hombres van al urólogo. El tema es que hay dos grandes grupos que van al urólogo. Son los hombres mayores, que van porque escucharon que hay que controlar la próstata o porque el clínico lo manda, ese es un grupo. Y después hay un grupo que está creciendo, que son aquellos varones jóvenes
que los manda muchas veces el ginecólogo porque la mujer tuvo un HPV o alguna cosita y llegan a la consulta urológica para hacer el chequeo sexual, que es muy común de ver, edades 18, 20, 25 años. Son como dos grandes grupos etarios. Y el tercer grupo que hay, que es amplio, es el de los cálculos, que en la Argentina y particularmente en la Ciudad de Buenos Aires es bastante frecuente. Es endémico la patología litiásica, que los doctores, los nefrólogos también lo ven, con daño renal, crónico, por obstrucciones por cálculos, que es otra de las áreas que vemos mucho. Quizás en ginecología, de alguna manera, nuestras mujeres que están habituadas al control periódico, es decir, que anualmente, y la mayoría de las mujeres lo cumple, otras no, entonces es importante que la difusión se pueda hacer para que se pueda hacer el control periódico de su Papa Nicolau, su colposcopía para la detección precoz del cáncer de cuello uterino y de otras enfermedades importantes. De alguna manera, cuando uno recaba la historia clínica, muchas veces la paciente relata que en el año ha tenido 2 o 3 infecciones urinarias y lo pasan como un dato menor. Y realmente es ahí donde el ginecólogo tiene que pesquisar y entrenar a esa paciente qué sucede cuando tiene el próximo episodio de infección urinaria. Que realmente trate de tomar la muestra como corresponde, hacer un buen urocultivo y que no tome cualquier antibiótico recetado por la vecina o por el que tiene en la casa en forma cómoda. Es decir, tenemos la fortuna de que la mujer acude a la consulta ginecológica en forma por lo menos periódica para estos controles, ¿no? ¿Ustedes ven mucha automedicación en este tema? En general sí. Y medicación por teléfono también, sí. ¿Medicación por teléfono, así como automedicación o médica por teléfono? Muchas veces es esto, llaman al médico por teléfono para que trate de resolver una sintomatología sin ver a la paciente. Y a veces uno le dice, bueno, trata de llegarte o trata de hacer un cultivo de orina o anda a un servicio de guardia para tomar la muestra, aunque sea poder tener primero un análisis y luego empezar con un antibiótico para saber realmente si ese antibiótico sirve o no para esa infección determinada. Pero sí se ve. Bien, ¿y los chicos cómo participan en esto? Las nenas, que bueno, yo soy infanto-juvenil y ginecóloga, así que varones no veo. En general, cuando tienen infecciones urinarias de chiquititas, es un territorio donde nosotros somos sumamente cuidadosos y derivamos a pediatría, porque ahí podemos pensar en que necesite una evaluación de parte del urólogo porque puede haber algún tipo de malformación, algún problemita en el sistema urinario que nosotros definitivamente no estamos en condiciones ni siquiera de diagnosticar. Somos buenos derivadores a ese nivel, donde una mamá nos consulta por este problema, rápidamente enviamos para una evaluación por su pediatra y después seguirá ese camino. Donde sí vemos mucho es a partir de la vida reproductiva, es decir, desde la pubertad en adelante. Y está bastante asociado a malos hábitos de higiene. Y no hablo de lavarse mal, sino que en general la mujer no tiene buena higiene cuando va a orinar, entonces en vez de utilizar el papel de limpieza, empezando primero por la parte de adelante hacia la parte de atrás, hacia la región del ano, generalmente esto se hace al revés porque resulta más cómodo. Entonces ya desde que las nenitas empiezan a ser autónomas y se empiezan a querer higienizar solitas cuando van al baño, bueno, ahí uno tiene que empezar desde la familia a decir, bueno, esta higiene se hace de esta manera, empezando por la parte de adelante y hacia atrás. Después, si necesita volver a limpiarse, tiramos ese papel higiénico, parece tontería, agarramos otro papelito y nos volvemos a limpiar nuevamente. Esa es la educación que uno empieza a hacer con las nenas chiquititas que empiezan a solitas a ser autónomas para poder higienizarse. Pero aún en la mujer adulta, a mí me pasa en el consultorio que tengo mujeres a lo mejor de 70 años que comienzan a tener un primer episodio de infección urinaria y luego se vuelven a repetir. Y también está esta pregunta, ¿cómo es la higiene? Y otra cosa que las mujeres ocurre muy frecuentemente que hacemos es que retenemos la orina habitualmente porque el lugar no es el cómodo, no es el adecuado, no es el mejor, entonces aguanto. O sea, no es una capacidad biológica, es una capacidad de orina. Retenedora social de muy orina. común de ver. Eso sí se ve mucho en el consultorio urológico. Una retención social. Retenedora social, no estoy en el ambiente adecuado para pedir un baño. La vejiga y el sistema Y claro, la vejiga, la mejor defensa que hay para las infecciones urinarias es la del chorro miccional, la del chorro de la orina. Cuanto más se orina y con mejor cantidad, mejor se barren las bacterias que puedan querer subir al tracto urinario. Quieren subir desde el exterior hacia la vejiga en primer escalón y después hacia los riñones. Pero
La mejor defensa es tomar mucho líquido y orinar seguido. No es muy fácil, no es muy difícil. Bien. Correcto. Nosotros vemos mucho en el consultorio urológico cuando las infecciones se repiten, y uno da antibiótico y aparecen de nuevo, da antibiótico y aparecen de nuevo, y bueno, ahí es cuando el urólogo tiene un poquito más de función para estudiar el árbol urinario, para evaluar por qué. Muchas mujeres son retenedoras crónicas, es muy común de ver, que vienen históricas. Bueno, hay formas de solucionarlo. Aprendizaje. La doctora de la educación, yo creo que tiene que ver no solamente con bajar una información, sino con poder evaluar qué capacidad tiene ese sujeto, sea niño o adulto, de poder registrar esa situación. Muchas veces no tiene que ver con cuestiones cognitivas, de capacidad de comprensión, sino muchas veces de mitos que son heredados familiares. En el caso de las mujeres se ve mucho, en la época de la menarca, hay cuestiones que son heredadas de los abuelos, de los padres. Y bueno, entonces una función importante del médico para poder después derivar, como decía la doctora, es poder evaluar qué capacidad tiene el paciente de registrar eso que se le está transmitiendo. Porque muchas veces se baja una línea educativa tipo docente, pero no todos los pacientes tienen la misma capacidad de poder registrar lo que se les transmite. Claro. Hay un tema con respecto a los chicos, ya que estamos en este tema, que es la enuresis, ¿no? El hecho de orinarse en la cama, que crea todo un cuadro bastante preocupante, a veces psicológico, ¿no? Con los chicos que se separan. ¿Esto es un tema urológico, es un tema psicológico? ¿Qué es lo que hay con respecto a esto? Es mitad y mitad. Lo más importante de la enuresis es que tiene que trabajarse en un equipo multidisciplinario, porque si el pediatra quiere hacerlo solo no va a poder, si el uropediatra va a querer hacerlo solo es complicado, tiene que ser un grupo de gente porque los chicos sufren mucho por ese tema, porque van de campamento, no quieren ir, porque se hacen pis, es toda una historia. Y no todas las enuresis se tratan de igual manera. Hay enuresis que pueden tratarse con fármacos, hay enuresis que pueden tratarse con alarmas, es múltiple. Igual, en general, lo manejan más los pediatras y específicamente los uropediatras. Es un tema que, por ejemplo, yo veo un paciente de 10 años... Pero no hay ningún problema orgánico a prima facie, que uno diga. Bueno, puede haber también. Puede haber también. Claro. Por eso tiene que ser estudiado el chico, no minimizar el tema, ya se te va a pasar, quédate tranquilo, porque trae mucha ansiedad en los chicos. Y en los padres. Vale, en los porque padres, los chicos totalmente. pasan por distintas etapas evolutivas a nivel psicológico. Ahí está la etapa oral, anal, fálico-uretral, hasta llegar a la genitalidad. Entonces, depende en la etapa que el chico va atravesando, uno lo puede abordar de distintos ángulos, que hay papás que son muy ansiosos con el tema de que el chico controle, entre comillas, y hay que ver qué es lo que ese chiquito en ese momento no puede controlar. A veces es una forma de manifestar sus emociones. Yo he visto, yo trabajo con pacientes renales en diálisis y he visto pacientes adultos comentar que durante su infancia tenían enuresis, por ejemplo, hasta los 12 años, y que lo escondían a sus padres porque les daba mucha vergüenza o tenían miedo al castigo. Y bueno, en el caso de una paciente puntualmente, después, bueno, eso trajo otras consecuencias, ¿no? Que no sabemos bien si fue por eso o por otra cosa, pero la paciente lo relata como algo de mucha angustia en su infancia y tenía toda una historia familiar muy densa para ella, ¿no? De castigos, bueno. Era evidente que esa persona lo manifestaba, su angustia, sus emociones a través de hacerse pis. Digamos, no tenía otra forma de manifestarlo, ¿no? Que no podía con la palabra. Entonces, bueno, creo que hay que hacer una buena evaluación, como decía el doctor, que hay una parte que puede ser orgánica y otra no. Por eso el trabajo en equipo, ¿no? Fundamental. Bueno, yo les propongo hacer una pausa y vamos a hablar de otras enfermedades que también se manifiestan en el sistema urinario, como es a veces el cáncer de cuello de útero, los cánceres de vejiga, el de próstata. Vamos a hablar de dos temas. Ya venimos. Ocean, obra social de encargados apuntadores marítimos, brinda la mejor atención médica a sus beneficiarios
con una estructura sólida y gestionando continuamente la ampliación de los servicios. 4-941-8327. Ocean. Llevamos a buen puerto su salud. Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires. Con nuestros más de 1.500 laboratorios distribuidos en la región, brindamos toda la gama de prestaciones del laboratorio clínico moderno, ofreciendo un servicio acorde con las necesidades actuales. FABA, 50 años al servicio de la sociedad. Conurbano Salud, medicina prepaga. Con más de 10 años de experiencia y nuestro compromiso permanente con la salud, brindamos la mejor solución a las necesidades de cada beneficiario. Destinamos todos nuestros esfuerzos a brindarles la mejor cobertura médico-asistencial. Conurbano Salud, presentes en cada etapa de su vida. ¿Necesita un servicio médico de calidad, confiable y accesible? Contamos con los mejores planes a su alcance. Nuestro principal interés es brindarle cobertura de calidad a través de una amplia red de sanatorios, clínicas, consultorios y centros de atención. Principal Plan. Hoy que podemos elegir, nosotros elegimos bien. www.principalplan.com.ar. Doc is Good. Ropa de diseño para profesionales del área de salud. Prendas exclusivas, originales, de calidad premium. Estampas creativas para veterinarios, pediatras, odontólogos. Ahora podés elegir diseño en tu ropa de trabajo y tus regalos empresariales. Visita nuestra web www.docisgood.com. Contactanos en info@docisgood.com. Bien, vamos a seguir hablando de estos temas. En este caso, habíamos cerrado diciendo que hay patologías oncológicas también, ¿no?, que afectan el tracto urinario, el cáncer de riñón, de vejiga. ¿Qué decimos al respecto? Bueno, fundamentalmente en la parte ginecológica nosotros lo que más frecuente vemos es el cáncer de cuello de útero, que desgraciadamente es una patología que debería no existir porque es uno de los cánceres absolutamente previsibles. Es decir, aquella mujer que puede hacer un control periódico y hacer fundamentalmente la citología. En nuestro país tenemos la difusión de la colposcopía, que es una técnica complementaria a la citología. Somos unos enamorados de la colposcopía, por eso es que nos pasamos haciendo docencia y enseñando esta práctica. Cualquier residente que termina la residencia de ginecología en su cuarto año, tercer año, hace los cursos de capacitación en colposcopía. En otros países del mundo probablemente la colposcopía no está tan difundida como en nuestro caso, entonces se guían nada más que por la citología. Hoy existen otros métodos diagnósticos, pero fundamentalmente la mayoría de los hospitales, todos los hospitales, en forma gratuita o las prepagas cubren estas prácticas. Entonces es una pena que las pacientes desperdicien y no utilicen estos métodos diagnósticos. Aparte es una práctica de poco cruenta y de poco costo, ¿verdad? Es poco molestia y es realmente no tiene un costo tan importante. Es decir, en prevención del cáncer, ¿qué vamos a tratar nosotros? De encontrar la lesión preinvasora. Es decir, lo ideal es encontrar esa lesión que todavía no es un cáncer invasor. Cuando ya el cáncer es invasor, ya el tratamiento es más complejo. Es decir, en relación a las enfermedades de tipo urológicas, ya las que comprometen la parte vegetal o la parte renal ya son las patologías invasoras, las patologías más complicadas. Pero a mí me interesa fundamentalmente poner énfasis en lo que se puede lograr en forma de la prevención. Es decir, haciendo los estudios no llegamos a tener un cáncer invasor. Vamos a encontrar esas lesiones precancerosas o preneoplásicas que van a poder ser resueltas en forma local con pequeñas cirugías y realmente nunca vamos a llegar a tener un cáncer invasor. De alguna manera también el ginecólogo puede detectar aquellas patologías que están relacionadas con las dificultades y la falta del trofismo, es decir, cuando una mujer llega a la menopausia o en determinadas situaciones de la vida donde los estrógenos bajan, puede tener trastornos en el trofismo y esto se manifiesta con pequeñas molestias urinarias, con incontinencia urinaria y los que hacemos patología cervical o colposcopía lo detectamos cuando hacemos una colposcopía.
Y para esto realmente hay tratamientos fantásticos en forma local, poniéndose óvulos o cremas con estrógenos, se consigue mejorar muchísimo, inclusive se mejora muchísimo la vida sexual de la paciente, porque hay todo un mito, ¿no?, con respecto a la utilización de estrógenos que no son buenos. En realidad, una cosa es la terapia hormonal de reemplazo, que es la que ha estado más discutida, pero en cuanto a la terapia hormonal o estrógenos en forma local, vaginal, prácticamente no hay ninguna contraindicación. Es decir, hay determinadas pacientes que no pueden utilizar estrógenos de ninguna forma, y entonces pacientes por ahí operadas de un cáncer de mama, que los oncólogos o los ginecólogos o mastólogos no les permiten utilizar óvulos con estrógenos, pero la mayoría de las mujeres no tienen ninguna contraindicación. Estos estrógenos se absorben a nivel local y entonces no traen ningún tipo de problemas y traen muchísimas satisfacciones en la vida sexual de la paciente. Para los exámenes ginecológicos, sus papanicolaos son más ricos y las molestias en la colposcopía son menores. Hay una relación bastante estrecha entre el herpes parvovirus, entre el HPV y las alteraciones de la colposcopía, ¿verdad? El HPV hay muchísimos, hay más de 150 tipos virales, pero ya sabemos claramente, conocemos perfectamente la historia del virus y sabemos que hay virus de alto riesgo que están relacionados directamente con el cáncer de cuello de útero. Y con eso se estudiaron las vacunas, ¿no? Exactamente, eso ya es algo importante que tenemos en nuestro país, gracias a Dios, a partir del 1 de octubre, que las vacunas fueron aceptadas. Bueno, en la prensa circulan distintas informaciones con respecto a esto. Primero que eran caras, segundo que eran inaccesibles, ahora empezamos a decir algunos que no tienen mucha utilidad. Parece que es importante aclarar, ¿no?, el respecto sobre la utilidad y la edad de colocarlas. Hubo algunos errores cuando se inventó cuando se empezó a promocionar esta vacuna, por ahí salían mujeres de 40 años promocionándola, ¿no?, que fue un error informático. Creo que vale la pena aclarar bien cuándo hay que aplicarse la vacuna, cuál es la utilidad, cuáles son los beneficios. En realidad los ginecólogos vimos con mucha alegría la introducción de la vacuna del HPV. Es indudable que este es el puntapié inicial de algo que comienza y que seguramente sus resultados los vamos a ver en unos años. Sí, claramente, bueno, han demostrado la utilidad en muchísimos países que ya están estudiadas y hoy la aprobación es para las niñas de 11 años, esto es lo que se ha aprobado en nuestro país en forma gratuita, pero digamos el rango de edad es mayor. Lo ideal es tratar de colocarlo antes del comienzo de las relaciones sexuales, que sería cuando inmunológicamente la paciente está en mejor estado para producir justamente los anticuerpos para este determinado virus. Y también tengamos en cuenta que estas vacunas están hechas, hay dos vacunas, una es bivalente con 2 virus de HPV y la otra es tetravalente con 4 virus del HPV. Que son los virus que con mayor frecuencia producen exactamente, el número 16 y 18, que están más relacionados con el cáncer de cuello. Ambas vacunas tienen ambos virus y la otra vacuna, que es la tetravalente, tiene además el 6 y el 11, que están relacionados directamente con las verrugas genitales, que también es un problema importante. Así que bueno, estamos como en el comienzo. ¿Los hombres son portadores sanos de este virus? Es importante. Esa es una de las partes de la prevención. La mujer va más seguido al ginecólogo, como dijo la doctora, porque lo llevan las madres, antes de la actividad sexual ya consultan, entonces tienen su revisación. El hombre es más complejo porque en general es renuente a ir al médico. Entonces yo siempre que vengo a los programas digo que los hombres una vez al mes por lo menos tienen que mirarse el pene, ver que no tengan ninguna verruga, no tirar la piel para atrás, ver que esté todo bien, y si ven alguna cosa extraña, aunque sea una cosa mínima, consultar a su clínico o en su defecto al urólogo para descartar que eso no sea una pequeña verruguita de HPV, porque al ser una enfermedad que se transmite por vía sexual, quizás uno puede pesquisar al hombre que tiene el genital externo y lo puede ver antes de ser transmitido a la mujer, que el genital es interno y necesita la asistencia de un médico para poder verlo. Entonces eso tiene que quedar bien claro, revisarse, autorrevisarse por lo menos una vez por mes y consultar si hay algo extraño. Y si está tratado, ¿y los hombres que son portadores sanos? No, si el HPV se transmite si está la verruga. Si uno ve la lesión, eso es lo que transmite. Ahora, es un virus que es parecido al herpes. Entra al cuerpo y sigue en el cuerpo. Ahora, puede ser que nunca se exprese, o puede pasar que se exprese varias veces. Eso tiene que ver por múltiples causas. La inmunidad que uno tenga, estrés, si se quiere. Es imposible prevenir que reaparezca la verruga. Lo que hay que hacer es, cuando uno apenas la ve, tratarla. Entonces ahí se previenen los problemas. Bien. ¿Y la vacuna en los hombres?
Bueno, todavía No no, está indicada. no está indicada, pero ya hay países que lo están haciendo claro, como pruebas porque en piloto. realidad Sí, estaría hay por países Todavía que no hay están- estudios de alto impacto, digamos, de alto nivel de evidencia que lo justifiquen. Uno tiene que Bien. manejarse con eso. Y por supuesto dentro hay otras enfermedades oncológicas que a veces no tienen mucho que ver con el virus, ¿no? Pero el adenoma de próstata, por ejemplo, es una enfermedad frecuente y cómo nos altera el riñón, porque de eso no se habla mucho, ¿no? Es una enfermedad muy frecuente, es quizás lo que más ve el urólogo en su consultorio porque ocurre en un grupo etario de 50 años para arriba, o sea, gran parte de la población consulta para los chequeos urológicos o por alguna dificultad miccional, que me cuesta orinar, que el chorro es más fino de lo que era, que tengo sensación de orinar y no puedo vaciar la vejiga, o me levanto de noche. Esa también es una patología que compartimos con los nefrólogos en parte. Los nefrólogos ven al paciente cuando está muy avanzada la obstrucción urinaria, es lo que llama una obstrucción postrenal. Es decir, como está la salida del árbol urinario, dilata los riñones e impide la filtración renal. La solución en general es hábitos de vida, cambiarlos, mejorarlos de alguna manera, evitar ciertas... el café, por ejemplo, que tiene cafeína que cierra el cuello de la vejiga, terapia farmacológica o terapia quirúrgica en sus diferentes maneras. Es algo muy común, el hombre tiene que consultarlo y bueno, cuando ya está muy avanzado es que los doctores nos dan una mano para tratar al paciente hasta que lo podamos operar. ¿Puede una próstata llegar a una insuficiencia renal? Sí, puede. Como decía yo al comienzo, en general los nefrólogos somos consultados cuando ya hay algún tipo de disfunción renal. O sea que cuando somos consultados, como nos dedicamos al órgano riñón, no a la vía urinaria, al órgano riñón, lo que llamamos el parénquima renal, somos consultados cuando la función del riñón ya está deprimida, tanto por los urólogos como por otras especialidades, como los clínicos, por ejemplo, los cardiólogos. Entonces somos consultados cuando el riñón funciona menos de lo normal y esto puede ocurrir en distintas situaciones agudas o situaciones crónicas. Las agudas, por suerte, en general son reversibles. Un paciente que hace una insuficiencia renal, o sea, esto es una depresión de la función renal en forma aguda, puede curarse y funcionar perfectamente el resto de su vida. En cambio, la insuficiencia renal crónica de cualquier causa, en general, es progresiva, pero hoy en día hay formas de prevención en la población general, ya que el tema de la insuficiencia renal crónica constituye un tema sanitario, porque la prevalencia de insuficiencia renal en la población es alta, sobre todo en pacientes de riesgos, los pacientes de riesgo que son los diabéticos, los hipertensos, los dislipidémicos, los obesos y lo que hoy se conoce como síndrome metabólico, que es una conjunción de varios de estos elementos que mencioné. En el caso concreto de la repercusión de las enfermedades de la vía urinaria, como puede ser el adenoma de próstata, sobre la función renal, eso efectivamente ocurre, como menciona el doctor. A veces los nefrólogos somos los primeros consultados por una insuficiencia renal ocasionada por un adenoma de próstata, entonces ocurre al revés, los mandamos nosotros a los urólogos, que a veces simplemente al comienzo con una sonda vesical, que en general es transitoria hasta que se toma la decisión quirúrgica o no definitiva, y con una sonda simplemente se mejora la función renal. Pero bueno, saliendo del causa urológica de la insuficiencia renal, existen otras causas de insuficiencia renal, aguda y crónica. La crónica, hoy por hoy, cuidando todos estos elementos de riesgo, estas causas metabólicas,